Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a este espacio para estudiar la palabra de Dios. Y pues como habíamos dicho, íbamos a utilizar unas sesiones de esta semana para profundizar un poco más en cuanto a la marca de la bestia y el sello del Dios vivo. Pues era lo que era el tema para estas 2 semanas que han pasado. Y pues la verdad es que en la lección no se ha profundizado mucho, que digamos, en estas ideas. Así que hoy comenzaremos con un tema y es hablar acerca del 666. Porque pues en Apocalipsis capítulo 13 dice que el número de su nombre es 666 y vamos a ver lo referente a este número. Así que para comenzar vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre bueno y santo, porque nos has dado la vida, la salud, la oportunidad de un nuevo día. Mi Señor, gracias porque tú nos proteges y siempre provees para nosotros de las cosas buenas. Y aún en las situaciones difíciles tú estás allí proveyendo para nosotros fortaleza y poder resistir. En este momento queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que dirija nuestro estudio, que sea de gran bendición para nosotros y sobre todo que Él nos dirija, nos guíe en cada una de las cosas que vamos a estudiar, que dirija nuestra mente, que podamos comprender y sobre todo que podamos anunciar todas estas verdades a las personas que lo necesitan. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues lo primero que necesitamos es comenzar a hablar sobre este tema, es sobre el nombre de la bestia. Y lo primero que destaca sobre el nombre de la bestia es que es un nombre blasfemo. Según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 1. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1 dice de la siguiente manera: Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Así que el versículo 1 de Apocalipsis 13 nos deja de antemano ese detalle, y es que tiene un nombre que es blasfemo. Ahora, en sesiones anteriores ya habíamos visto lo que era una blasfemia. Habíamos visto que principalmente la Biblia hablaba de 2 principales blasfemias. Una, que un simple hombre pretenda tener el poder de perdonar pecados. Y la otra es que un simple hombre se haga Dios o se haga en el lugar de Dios, pretenda ocupar el lugar de Dios. Esas son las 2 principales blasfemias de las que hablamos en sesiones anteriores. En el libro en Segunda de Tesalonicenses, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, muestra Pablo lo que es la aparición del anticristo. En el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, dice: No os dejéis engañar en ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad o el hombre de pecado. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Es decir,
el anticristo o el hombre de pecado o la bestia de Apocalipsis 13 o la ramera de Apocalipsis 17, que son el mismo poder, tiene un surgimiento y dice que debe ocurrir antes de la aparición del Señor Jesucristo. Ahora, aparece antes de la venida del Señor Jesucristo y este poder va a falsificar la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que da a entender en el versículo 8 y el versículo 9 de este mismo capítulo. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Es decir, falsifica los milagros, los prodigios de Jesucristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 22, viene hablando de Jesús y dice, de aquel Jesús que os hemos hablado, que vino y que mostró grandes milagros, prodigios y señales. Es decir, lo mismo que se le aplica a Jesús, se le aplica a esta bestia, o a este hombre de pecado, pero dice que son señales y milagros falsos o mentirosos. O sea, son una falsificación de los milagros y las señales del Señor Jesucristo. Ahora, el nombre blasfemo que contiene la bestia o que tiene la bestia en sus cabezas, tiene una relación muy íntima con el intento de ocupar el lugar de Dios, porque claro, es un nombre blasfemo. Y como dice Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y los versículos que hemos leído, dice que se levanta contra todo lo que sea Dios o que sea objeto de adoración, haciéndose pasar por Dios y ocupando el lugar de Dios en su santo templo. Entonces, el nombre blasfemo tiene que ver con el hecho de que intenta ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que este poder que quiere ocupar el lugar de Dios en la tierra, que quiere tener el poder y las prerrogativas de Dios aquí en la tierra, es el papado católico romano. Y veíamos algunas citas bastante podemos decir así, espeluznantes, que leíamos de textos oficiales de la Iglesia Católica, donde el Papa definitivamente se arrogaba a sí mismo prerrogativas que eran únicas de Dios. Es más, en la Prompta Biblioteca, que es una enciclopedia de la Iglesia Católica, dice de la siguiente manera: en el volumen 2, en el artículo Papa, dice: el Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra con el más pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Así que el nombre blasfemo tiene que ver con estas pretensiones de la bestia o el papado de ocupar el lugar de Dios. El Papa Nicolás I dijo: es evidente que ningún gobierno terrenal puede atar y desatar a los papas, ni aun por el apóstol Pedro si regresase a la tierra, ya que Constantino el Grande reconoció que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra, y ningún hombre puede juzgar a la divinidad. Nosotros, pues, somos infalibles,
y cualesquiera sean nuestras acciones, lo somos responsables por ellas solo ante nosotros mismos. Esas palabras son... Eso lo dijo el Papa Nicolás I y está en el Cormenin, History of the Popes, en la página 243. Todo esto son citas de textos oficiales de la Iglesia. Ahora, algunos argumentan que el nombre debe ser un nombre propio, que no puede ser un título. Porque como vamos a ver, el nombre blasfemo es un título que el Papa ha llevado o llevó durante mucho tiempo, y entonces algunos dicen que ese título no lo podemos utilizar como el nombre blasfemo del Papa porque no es un nombre propio, es un título. El problema con este argumento es que, primero, no estamos hablando de una persona individual. Estamos hablando de un sistema, del papado, de una sucesión de personas que se llaman a sí mismos infalibles y que ocupan el lugar de Dios en la tierra. Es decir, no puede ser un nombre propio, propiamente dicho, porque no es un solo individuo, es una sucesión de individuos. Ahora, lo otro es que en el Apocalipsis, y este es un detalle que dejan escapar las personas que no estudian con detalle y con cuidado la palabra de Dios, y es que en Apocalipsis son intercambiables los títulos y los nombres. O sea, un título puede ser al mismo tiempo un nombre, y eso lo podemos ver muy claro, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 19, Apocalipsis en el capítulo 19, y vamos a mirar en el versículo 16. Dice, en su manto, y esto está hablando de Cristo Jesús, está hablando de Jesús que viene en un caballo como vencedor, con una corona y vestido de blanco, y dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, ojo, dice, lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un título. Sin embargo, Apocalipsis dice que es un nombre. O sea, Jesús tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, pero al mismo tiempo es su nombre. Porque en la Biblia un nombre tiene que ver con el carácter de una persona. Y obviamente Cristo Jesús, su carácter es el de un Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ese título al mismo tiempo es su nombre. Lo mismo con la bestia. La bestia se arroga un título de lo que se supone que es su carácter infalible. Y esa infalibilidad la quieren tomar por el hecho de que son el representante de Dios en la tierra, y como es el representante de Dios en la tierra, entonces se dan un título que es blasfemo y que al mismo tiempo es su nombre, es el nombre de la bestia. Es más, ese nombre blasfemo es un nombre que tiene un número. En Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el versículo 17, dice de la siguiente manera: de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Es decir, ese nombre blasfemo, además de ser un nombre blasfemo y al mismo tiempo ser un título blasfemo, también ese nombre lleva en sí mismo un número. ¿Cómo le sacamos nosotros un número a un nombre? Pues es muy sencillo. En los idiomas antiguos, a ver, eso no ocurre con idiomas como los nuestros hoy en día,
porque en la mayoría de los idiomas modernos, los números están aparte de las letras del alfabeto o del abecedario. Los números van en una parte y las letras por otra parte, pero en los idiomas antiguos, en el latín, en el hebreo, en el latín antiguo, en el hebreo, en el griego, las mismas letras con que se escribían, con las que se escribían los textos, las mismas letras llevaban valores numéricos. Entonces, era muy común que los nombres o que las palabras también pudiesen contener valores numéricos, porque las mismas letras servían para la numeración. Y eso era común en estos idiomas antiguos. Ahora, eso de que los números, de que las letras sean equivalentes a números, eso se conoce como gematría. Al darle entonces los valores numéricos a las letras del nombre o del título, recuerden que nombre y título en Apocalipsis son intercambiables, al darle valores numéricos a las letras del nombre o título de ese nombre blasfemo de la bestia, obtendremos el número 666. Es más, la Biblia Living Bible es una Biblia que está en inglés, y en esa Biblia traduce de una manera muy interesante el texto del versículo 18. Dice: en esto consiste la sabiduría, el que tenga entendimiento calcule o resuelva este código. El valor numérico de las letras de su nombre son 666. Es interesante cómo lo traduce esta versión. Los que entiendan resuelvan este código. El valor numérico de las letras de su nombre son 666. Es decir, dice que es un número de hombre. El mismo versículo dice, pues es un número de hombre. 666. Es interesante porque no dice, no tiene un artículo definido. Es decir, no dice es un número del hombre o de el hombre, sino de hombre. En el texto original, la palabra hombre viene sin el artículo determinativo o el artículo definido. Entonces, significa que esto no es el nombre de un hombre individual, sino de un sistema que está centrado en el hombre. Ahora, ¿en qué idioma estaría ese nombre? ¿En qué idioma estaría ese nombre? Tenemos entonces que encontrar el idioma oficial de ese sistema. ¿Cuál es el idioma oficial de ese sistema? Pues es muy sencillo. Recordemos que el dragón que intentó matar a Jesús, que intentó atacar a Jesús, fue Roma. Y su idioma oficial es el latín. Ahora, este poder romano transfirió todo su poder a la bestia. O eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Dice que el dragón le cedió todo su poder y autoridad a la bestia. Eso indica que todo lo que era, incluso lo estudiamos en las lecciones anteriores, que mostraba cómo simplemente el papado heredó todo el poder, la autoridad y el sistema de la Roma pagana, incluyendo su idioma. El idioma oficial del papado o de la bestia es el latín. Entonces, como la bestia es una bestia romana, incluso su nombre nos ayuda mucho porque es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso lo que nos indica es que
debemos buscar entonces en el idioma oficial del Imperio Romano. Y el idioma oficial del Imperio Romano es el latín. Ahora, el latín es muy particular. Se diferenció de sus otros idiomas compañeros de la época, del griego, del hebreo, del arameo, de esos otros idiomas de la época, porque aunque en esos otros idiomas prácticamente todas las letras tenían valores numéricos, en el latín solamente 6 letras tenían valores numéricos. Ellos decidieron darle valores numéricos solamente a 6 letras y con esas 6 letras hacían toda la numeración. Y esas 6 letras eran la I, la V, la X, la L, la C y la D. Solamente hasta tiempos modernos, hasta tiempos muy posteriores, se incluyó la M como el 1000. Pero anteriormente, en el latín original antiguo, no existía eso. Para escribir el 1000 simplemente se escribía 2 veces la D. Ahora, entonces, para buscar el enigma del número 666 en Roma, es muy interesante porque si nosotros sumamos el valor de esas 6 letras, la I, la V, la X, la L, la C y la D, esas 6 letras en total suman 666. Es muy particular, muy interesante, pero bueno, ese no es el nombre blasfemo. El nombre que utilizó en muchos documentos oficiales, y vamos a ver algo que ocurrió durante la historia muy particular, es que la Iglesia Católica Romana en sus publicaciones oficialmente llamó al Papa con el nombre de Vicarius Filii Dei. Esta palabra Vicarius Filii Dei se escribe con la palabra Fili, se escribe con 3 i's. F-I-L-I-I. Ahora, ¿realmente la Iglesia ha designado en algún momento a los papas con este nombre Vicarius Filii Dei? ¿O eso es simplemente un invento de los protestantes? ¿O será eso solamente un invento de los adventistas del séptimo día? Ahora, ¿se encontró alguna vez este nombre en la tiara o en la mitra de los papas? Pues vamos a ir respondiendo estas dos preguntas. Primero, no es un invento del protestantismo que la Iglesia haya llamado oficialmente al Papa como Vicarius Filii Dei. Por lo menos 10 papas, ojo, por lo menos 10 papas durante el curso de unos aproximadamente 600 años usaron un documento que se llamaba la Donación de Constantino para justificar el supuesto derecho que tenía el Papa para gobernar en el poder temporal. La donación le atribuye al Papa el nombre de Vicarius Filii Dei. Ahora, la supuesta donación escrita por Constantino al Papa Silvestre I la usaron varios papas como documento oficial de la Iglesia para justificar su poder. Esta donación ya se conocía aproximadamente desde el siglo IX después de Cristo, pero solamente hasta el año 1400 se usó esta donación. Este documento se usó aproximadamente hasta el año 1450, porque, bueno, incluso hasta bastante más allá se usó la donación
sino que en el año 1450 Laurencio Valla comprobó sin lugar a dudas que la supuesta donación de Constantino era un documento espurio, era un documento totalmente falso. Y claro, como Laurencio Valla había descubierto una falsedad de la Iglesia Católica, pues en 1559 sus libros fueron totalmente prohibidos, condenados a la hoguera. Ahora, los apologistas católicos argumentan o subestiman, argumentan que no hay ningún sentido en utilizar el título Vicarius Filii Dei en la donación, porque afirman lo que es obvio. Es un documento que es una falsificación y por lo tanto no se puede usar como documento oficial o autoritativo por la Iglesia Católica Romana. Y eso realmente es verdad, es cierto. Pero lo que también es cierto es que durante 600 años, aproximadamente 10 papas, o mejor dicho, 10 papas, durante aproximadamente 600 años, utilizaron esta donación como documento oficial para probar su supuesta autoridad de gobernar en los gobiernos temporales, y utilizando el título de Vicarius Filii Dei. Ahora, si los papas lo usaron a sabiendas de que el documento era fraudulento, entonces eran culpables de un engaño flagrante. Ahora, si no sabían que ese documento era falso, que era espurio, entonces, ¿qué nos dice eso de sus pretensiones de infalibilidad? ¿No que ocupan el lugar de Dios en la tierra y que son infalibles? Y si son infalibles, ¿cómo se les pasó un documento falso y lo utilizaron como documento oficial por casi 600 años? El documento de Graciano, que fue publicado en el 1140 y estimado por todos como auténticos y oficiales por la Iglesia Católica, incorporaron el título papal que se encontraba en la donación de Constantino. Dice en la columna 342, Beatus Petrus Interris Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. En el año 1862, el cardenal Edward Manning incorporó este título, el vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei, en su libro The Temporal Power of the Vicar of the Jesus Christ, el poder temporal del vicario de Jesucristo. Dice, por ejemplo, en la página 140 y 141, ved a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica, a la Italia católica, rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. Y como la iglesia parece ser débil, y el vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei, repite sobre esta tierra la pasión de su Maestro, nos escandalizamos y escondemos de él el rostro. Además de que es un texto absolutamente blasfemo, utiliza como título oficial del Papa Vicarius Filii Dei. Y así muchos papas. El Papa Gregorio, el Papa León III, Gregorio I, Gregorio VII y el Papa Alejandro III también manifestaron este nombre como nombre oficial del Papa. De modo que les puedo decir que a pesar del ataque presente,
nunca hubo un tiempo en el que el poder temporal del vicario del Hijo de Dios estuvo más firmemente arraigado en toda la unidad de la Iglesia Católica y en las convicciones de los miembros. El Papa Juan Pablo II, en su bestseller Cruzando el umbral de la esperanza, explicó de dónde y por qué los papas poseen poderes extraordinarios. La fe define al líder de la Iglesia Católica como el vicario de Jesucristo, y los creyentes así lo aceptan. Al Papa se le considera el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios y quien ocupa el lugar de la segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. Entonces sí, los papas utilizaron este nombre como nombre oficial en documentos oficiales. Era un nombre o un título oficial, por lo menos durante 600 años. Así que no puede negarse de ninguna manera. Ahora, la segunda pregunta es, ¿se encuentra este título o este nombre o se encontró en algún momento este título o este nombre en la tiara o en la mitra del Papa? Pues la evidencia es que sí. Lo llevó. Hay una pregunta en la edición del 18 de abril de 1915 en una revista. Es una revista papal, es una revista de circulación. Se llama Our Sunday Visitor. Y dice una pregunta que les hacen en esta revista oficial de la Iglesia Católica. ¿Es verdad que las palabras de Apocalipsis 13:18 se refieren al Papa? La respuesta fue: las palabras a las que se refiere son estas. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El título del Papa en Roma es Vicarius Filii Dei. Esta inscripción está en su mitra y si usted toma las letras de este título, les asigna números latinos, lo suma, el resultado es 666. Pues esta respuesta de una revista oficial católica dice que sí, que se encontraba en la mitra ese título de Vicarius Filii Dei, y muy particularmente dice que incluso si le da números, si le da los valores numéricos a la letra, le suma 666. Después, en otra edición, hacen la siguiente pregunta: ¿cuáles son las letras que supuestamente se encuentran en la corona del Papa y qué significan, si es que tiene significado? Y la respuesta de la revista oficial de la Iglesia Católica dice: las palabras que están escritas en la mitra papal son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia, que es una sociedad visible, debe tener también una cabeza visible. Cristo, antes de ascender al cielo, designó a San Pedro para actuar como su representante. Después de la muerte de Pedro, el hombre que lo sucedió en su cargo fue el obispo de Roma, que se reconocía como la cabeza de la Iglesia. Así es que el obispo de Roma, como cabeza de la Iglesia, se le concedió el título de vicario de Cristo. Muy particularmente en esta revista, en la edición de septiembre 16 de 1917, dice: las palabras Vicarius Filii Dei no son el nombre del Papa, ni siquiera su título oficial. Muy particular, porque si este mismo órgano
dice que está en la mitra del Papa, pero después dice que ni es un nombre ni es un título oficial, entonces, ¿qué hace ese nombre en la mitra del Papa? Ahora, ¿se puede confiar de verdad en las palabras de una organización que se ha especializado durante siglos en el engaño? Viendo estas mismas cosas que estamos viendo, pues ese título fue el título oficial de los papas durante muchos años, y ese título estuvo en la mitra del Papa incluso hasta muy entrado el siglo XX. Así que sí, es un título, es un nombre, y es, o por lo menos fue, durante muchos siglos, el título o el nombre oficial del Papa. Vicarius Filii Dei. Y si nosotros tomamos las letras y las sumamos, le damos los valores numéricos y las sumamos, eso nos va a dar 666. Y es un nombre blasfemo, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ahora, yo sé que muchos han escuchado, o en algún momento muchos le van a decir lo que yo les voy a decir en el siguiente, a continuación. Y es lo siguiente, a mí me lo dijo incluso alguna vez un amigo evangélico de la iglesia pentecostal, que estábamos hablando sobre todas estas cosas, y me dijo, pero es que el nombre de Elena G. de White también suma 666 si le damos los valores numéricos. Pero esta interpretación tiene muchas fallas. Pero las más garrafales son las siguientes. Primero, para poder tener el 666 en el nombre de Elena de White, de Elena G. de White, hay que convertir, primero que todo, la W, o como dicen los españoles, la W, en dos Vs. Y eso es una trampa, porque la W o la W no existe en el latín. Así que hay que hacer un poco de trampa, hay que coger esa letra y convertirla en dos. Y en segundo lugar, el nombre de Elena G. de White, o el nombre que se toma para poder sacar el 666, que es Elena Gold Harmon, primero, no es un nombre blasfemo. Segundo, no está en el idioma latín, está en idioma inglés, y en el inglés las letras no toman valores numéricos, y tenemos que ser consecuentes y lógicos con las cosas que nosotros hacemos. Vicarius Filii Dei, se le puede hacer esto de darle valores numéricos a las letras, porque es que en el idioma en que está escrito, las letras tienen valores numéricos. Y eso hay que hacerlo dentro del mismo idioma. Pero Elena Gold de White es un nombre que está escrito en inglés. En inglés las letras no tienen valores numéricos. Los valores numéricos están aparte y las letras están aparte. Y en tercer lugar, no se justifica usar esa numerología romana con nombres anglosajones, que era lo que yo le estaba diciendo ahora. Si el nombre de Elena de White estuviera en latín, entonces sí que sería justificable aplicar un sistema numérico latino. En cuanto a la señora Elena de White, después de casarse, nunca más usó el nombre Elena Gold de White. Y finalmente, y lo más importante que debemos recordar, es que el número 666 es el número de la bestia. Y la bestia tiene varias características que ya hemos analizado
en las sesiones anteriores y vemos que Elena de White no cumple o no cuadra con ninguna de esas características. Entonces, en definitiva, no podemos hacer esta aplicación con la señora Ellen White. Mis queridos hermanos, hemos aprendido el tema sobre el 666. Y era importante que tocáramos este tema porque tiene que ver con la marca de la bestia, porque la marca de la bestia, la marca de su nombre o el número de su nombre. Y pues así necesitamos ir armando nuestro puzzle para entender más claramente la parte de la marca de la bestia y el sello del Dios viviente. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios me les dé un muy feliz día, que Dios les guarde y les bendiga en esta ya casi terminada semana. Cualquier comentario lo pueden dejar en el lugar de los comentarios. Alguna pregunta también la pueden dejar allí y pues estemos atentos para los próximos videos que vamos a subir con estos temas. Un muy feliz día para todos y que Dios les bendiga.